Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y aprender de su palabra. Acompáñenos. Está brotando, que está fluyendo
Santo Dios, Santo Dios. Adorar al Cordero inmolado, toda humanidad delante del postrados voces cantarán. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Al Cordero inmolado, toda humanidad delante del postrados voces cantarán. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. 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 Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. 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 Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Se está cayendo, 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 se está cayendo. Ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor
a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Consignación directa a través de las sucursales del Banco Colpatria, botón de pagos PSE a través de la misma entidad y recaudos en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor ha preparado en su corazón. Agradecemos a todas las personas que han estado enviando su ayuda en especie para bendecir a otras personas, hermanos de la misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Reiteramos nuestro agradecimiento, deseando que el Señor le bendiga rica y abundantemente su amor y generosidad. Ahora le invitamos a que prepare su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra de Dios. Dios le bendiga y muy atentos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. 200 denarios de pan no es suficiente para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que todos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados. Dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobren. Que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. En esta ocasión vamos a acercarnos al cuarto milagro que nos habla las Sagradas Escrituras cuando Jesús inicia su ministerio. Le damos una bienvenida a todos los oyentes, a todas aquellas personas y familias que en esos momentos están dispuestos para escuchar de la palabra del Señor. Recordamos un poco acerca de esos 3 milagros que ya hemos visto. Jesús inicia su ministerio y entonces está allí una fiesta, una ceremonia que se está realizando, y en esa ceremonia encontramos de que Él lo que hace es transformar el agua en vino.
El agua, como hemos mencionado, significa purificación. La palabra clave de ese milagro es purificación. Y la convierte en vino. Y decimos que es tiene mucho sentido, porque precisamente al terminar Jesús su ministerio, Él nos dice de que el vino, el jugo de la vid, es la sangre de Él que es derramada para limpiarnos, para purificarnos. Así es que ese milagro tiene un sentido, y entender bien el sentido de la purificación, más que el hecho de que un agua se convierte en vino, es el hecho de la purificación que Dios está ministrando con su relación en cuanto al vino que se convierte en sangre, ¿verdad? En el momento de la Santa Cena. Hablando después de la purificación, hablamos sobre el segundo milagro. Y entonces nos encontramos con que el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, sana al hijo de un noble. O sea, un hombre adinerado, con poder político, económico, sabe que solamente en Jesús de Nazaret puede encontrar la respuesta a una petición materialista que tenía. Pues sí, un padre que ama a su hijo quiere verlo mejor, quiere verle sano, quiere verle vivo durante muchos años, que Dios le dé muchos años de vida. Pero cuando aquí el noble se encuentra con Jesús de Nazaret, se da cuenta de que sí, él desea que su hijo tenga vida, pero el Señor viene a ofrecerle no solamente vida a su hijo, sino que también viene a ofrecerle vida a él, y vida en abundancia. Y estamos hablando de la vida eterna. El Señor está ministrando de una manera especial. Pero aquí hay una palabra clave. La palabra clave es la fe. Este hombre tiene fe en Jesús de Nazaret, y por eso Jesús de Nazaret obra y ministra y da sanidad a su hijo y sana a toda la familia. Dice la palabra de Dios que él y toda la familia creyeron en Jesús de Nazaret. El concepto de fe, que es la certeza, la convicción de que Jesús va a hacer la obra, de que Jesús va a ministrar, de que las cosas van a ser y van a pasar porque Jesucristo ha dicho y así ha de ser. El tercer milagro tiene que ver con la sanidad de un paralítico. Un hombre que llevaba 38 años esperando su sanidad. Y Dios va a través de Jesucristo, Jesús ministra de una manera especial, y entonces él se proyecta en ese personaje. Había muchos enfermos, pero es a uno al cual él se refiere. Y le dice, ¿quieres ser sano? Es lo que el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Claro, el hombre responde que sí, él quiere ser sano. Y Jesús le habla no solamente de una sanidad física, le habla mucho más de una sanidad espiritual. Porque hay mucha gente que quiere conformarse con los asuntos materiales, las bendiciones materiales, y Dios quiere ir más allá. Dios quiere dar vida y vida en abundancia. Dios quiere dar vida eterna. Así que con estos tres milagros el Señor ha traído tres mensajes fundamentales en nuestras vidas, que podemos mencionar. El primero, la purificación, la necesidad de la purificación. Que nuestros pecados sean limpios, que sean purificados. La necesidad que dice la palabra de Dios de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe y para fe nos acercamos al Señor. La salvación es por fe. Por eso esa fe centrada en la persona de Cristo Jesús es fundamental. Y en tercera instancia nos dice la palabra de Dios en cuanto a la sanidad de aquel paralítico que llevaba 38 años esperando ser sano. Allí encontramos entonces el caso de la divinidad. Todo el asunto de ese milagro, de ese tercer milagro, podemos verlos que desemboca en que los judíos, los fariseos y los sacerdotes buscan matar a Jesús de Nazaret porque él dice que es igual a Dios. Cuando él dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, es fundamental el hecho. Eso lo entendieron bien los judíos. O sea, lo que Jesús estaba diciendo es que él era igual a Dios, y por eso dice literalmente el texto, que buscaban matarlo porque él decía que era hijo de Dios. Entendiendo bien estos tres aspectos, mensajes fundamentales de esos tres milagros, la purificación, la fe y lo importante también la divinidad de Jesús de Nazaret, vamos a este cuarto milagro. Y en este cuarto milagro nos encontramos allí en Juan capítulo 6, versos del 1 al 15. Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Oremos. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos para que seas bendiciendo, Señor, todas las vidas que están escuchando tu palabra. Derrama unción sobre cada uno de ellos, Señor. Fortaléceles, Señor. Elevamos oración una y otra vez para que seas glorificándote, Señor, en tu pueblo. Permite, Señor, que escuchemos tu palabra, que nos deleitemos en tu palabra, que obedezcamos, Señor, tu palabra.
Señor, guíanos, Dios de los cielos y de la tierra. Y mientras compartimos tu palabra, Señor amado, y recibimos de tu palabra, tú, Señor, concederás las peticiones de nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, este milagro ustedes lo pueden encontrar registrado en los diferentes evangelios. En Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21, en Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44, en Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos, dice la palabra del Señor. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaban cerca a la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de ellos que tomasen un poco. Es la expresión de Felipe. Y por eso sigue diciendo la palabra del Señor. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, he aquí, Señor, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dice, haced recostar, ¿verdad?, la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, no están contando las mujeres ni los niños, o sea que habían más de 10,000 personas. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían y cuanto se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, ¿verdad?, que él había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había venido, ¿verdad?, que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. Es lo que nos dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y qué bueno cuando podemos entender lo que el Señor ministra en nuestras vidas. Él derrama unción sobre cada sujeto y le hace ver sus grandes maravillas. Dios ministrando de una manera especial. Por eso allí nos encontramos con el siguiente evento. ¿Sí? O sea, hay un problema, un problema que es visible, un problema que todos pueden percibir, porque los problemas materiales todas las personas lo pueden percibir fácilmente. Y aquí había un asunto, había necesidad del alimento. Y aquí es donde viene la palabra clave que se produce, ¿verdad?, de este texto. Y no se le olvide esta palabra clave del texto, proveedor. Proveedor. Dios está dispuesto a proveer para nuestras vidas. Y aquí tenemos un problema, o sea, hay escasez, necesitamos un proveedor. ¿Quién puede proveernos? Hay una necesidad. ¿Quién puede suplir a esa necesidad? Cristo Jesús puede suplir a esa necesidad. Es importante percibir, cuando uno está en comunión con Dios, espiritualmente uno puede sentir, así como siente físicamente, necesito de Dios, y entonces uno hace todo lo que está a su alcance para buscar de Dios. Espiritualmente uno percibe, espiritualmente uno puede ver, escuchar, espiritualmente uno puede avanzar en la presencia del Señor, porque cuando uno está en el Espíritu, uno percibe las cosas del Espíritu. Pero cuando no está en el Espíritu, no puede percibir, está muerto espiritualmente. Y el apóstol Pablo dice, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Es importante percibir, allí había un problema físico, pero había un problema fundamental y era un problema espiritual, y Dios estaba proveyendo primeramente el alimento espiritual. Él traía palabra de vida para aquellas miles y miles de personas.
Y entonces, pasado el tiempo, Jesús observa que, claro, como se ha avanzado en tiempo, esa gente tiene hambre y están bastante retirados. Y Jesús se preocupa porque Jesús es proveedor. Él se preocupa, Él conoce tu necesidad. Nadie vino a decirle a Jesús de Nazaret, tenemos hambre, ¿qué hacemos? ¿Dónde podemos conseguir? Ni los discípulos estaban preocupados por esto, pero Jesús de Nazaret sí estaba preocupado porque Él conoce tu necesidad. No solamente material, conoce tu necesidad espiritual y espera que tú reacciones para que empieces a buscar de Él. Hay un problema material que es el hambre, pero hay un problema espiritual, la necesidad de buscar más del Señor y creer más en Él. Por eso aquí Jesús de Nazaret les pregunta a ellos, bueno, la gente necesita comer, ¿qué hacemos? ¿Qué hay? Y la pregunta es una pregunta con el fin de que los discípulos puedan tener esa confianza y esa plena certidumbre de que el Maestro es el proveedor. Pero aquí nuevamente la fe empieza a estar en crisis, porque muchas veces, y aquí es donde sale una máxima también para aquellas personas que se forman espiritualmente, o sea, cuando su maestro, cuando su líder, cuando su pastor está retándoles a algo, ustedes deben de percibir espiritualmente. Si están en el espíritu, van a percibirlo espiritualmente. Si están en la carne, van a entenderlo en la carne y van a ver que es imposible, que no hay nada para hacer. Cuando yo le pregunto a algunos de los líderes sobre un asunto, sobre una proyección en el reino de Dios dentro de la congregación, muchas veces estamos esperando a ver qué es lo que ellos van a decir, porque en sus palabras, en sus expresiones, podemos conocer el nivel de espiritualidad que hay en cada uno de ellos. Jesús le pregunta a los discípulos acá, le dice, bueno, ¿y qué hay? Y entonces inmediatamente Felipe dice, no, Señor, o sea, ni con 200 denarios podríamos, ¿verdad?, comprar el pan para toda esa gente. Él entiende de que no es fácil. O sea, aquí el problema para Felipe es el dinero. Señor, si tuviéramos 200 denarios no nos alcanzaría, sería necesario conseguir mucho más dinero. Y parece que Felipe aquí no está percibiendo, o sea, ni siquiera dónde vamos a conseguir dinero, ¿no? O sea, no hay plata, y si no hay plata, Señor, no hay nada. Aquí la gente tendrá que aguantar enferma, así con hambre, seguramente se van a enfermar de gastritis y les va a crear retenciones, pero Señor, no es nuestra culpa, no podemos hacer nada. Esa es la expresión de Felipe. La pregunta es, ¿Felipe tenía fe? ¿Felipe entendía que estaba al frente de quién? Porque mucha gente anda con Jesús de Nazaret, mucha gente puede escuchar la voz de Jesús de Nazaret, pero no entienden quién Él es para su vida. Todavía no perciben que Él es proveedor, que Él ministra nuestras vidas, que Él conoce nuestras necesidades y Él quiere proveer. Y te está preguntando, ¿qué hay? ¿Qué tienen? Sí. O sea, aquí Felipe le dice, Señor, no hay forma, no hay economía. Sí. Escucho a muchas personas cuando me dicen, pastor, no hay forma, es imposible. Y yo les digo, o sea, nunca digan que es imposible, porque Dios es grande y maravilloso, y cuando Él tiene planeado algo, lo hace, porque Él es Dios. Y aquí entonces podemos percibir, ¿verdad?, a un Felipe que incluso ni dice, Señor, mira, Señor, yo puedo ofrecer para que compremos pan, porque tenemos muchas personas dentro del reino de Dios que cuando escuchan la visión, el llamado, ni siquiera se ofrecen. O sea, ¿qué tienen? Es la pregunta que Jesús más adelante va a poder fortalecer y a matizar. ¿Qué tienen? ¿Sí? ¿Qué tienes para ofrecerle al Señor? ¿Sí? Hay necesidades, sí, pero tú, ¿qué tienes para ofrecerle al Señor? Y entonces Felipe ni siquiera dice yo tengo, sino que dice no alcanzaría tanta plata, ni siquiera pienso en lo que tengo, ¿no? ¿Sí? Y Andrés también es otro personaje, otro discípulo, que le dice, Señor, pues yo como que di unas vueltas por ahí y me encontré con un chico que le echaron la lonchera y ahí está, ¿verdad? Tiene unos 5 panes y tiene unos, ¿cuántos peces, Señor? Unos 2 peces, pero esto para nada sirve. ¿Sí? O sea, miramos el hecho parece que ya Andrés también estaba por ahí andando, tenía hambre y estaba mirando dónde había alimento, pues por eso ve, ¿verdad?, que hay un chico con 5 panes y 2 peces, ¿sí? Y entonces aquí Andrés dice, pero eso no sirve para nada, ¿para qué va a servir? Porque para lo que no sirven las cosas, aquellas cosas que tú piensas que no sirven para nada, es lo que Dios va a tomar
para poder hacer una gran obra, para poder bendecir a muchas personas, para bendecirte a ti mismo, para bendecir a tu familia, para bendecir a muchos que están a tu alrededor. Y seguramente si entiendes lo que significa ser un hijo de Dios, vas a poder aferrarte mucho más a Él y a entender quién es Dios para tu vida. Pero también te vas a avergonzar, porque cuando nos falta la fe, entonces muchas veces impedimos de que grandes bendiciones lleguen a los nuestros. Alguien pensaba que no había dinero suficiente para alimentar a esta gente. Alguien pensaba que lo poco que había no servía para nada. Pero Dios es Dios proveedor. Él sabe qué necesitas y Él quiere proveer a tu vida. Créele a Él. Él es Dios proveedor. Por eso el Señor ministra en nuestras vidas. En la enseñanza máxima de ese texto es: Cristo provee y Él da en abundancia. Dios no da en escasez. Muchas personas a veces se me acercan y me dicen: pastor, pero es que llevo tantos años y Dios no me provee. Y entonces yo le miro y le digo: tú ni siquiera le entregas lo que tienes. O sea, hay personas que no le entregan al Señor nada. ¿Qué tienes? Y le decimos al Señor: Señor, es que yo no tengo nada. Y el Señor te mira y te dice: ¿qué tienes? Empieza con eso poco que tú piensas que no es nada. Y cuando nosotros entendemos esta dinámica y podemos enumerar cantidades de sujetos, de personas que entienden este asunto, y entonces entienden que Dios es proveedor. Dios es proveedor y siempre están dispuestos a fortalecer el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios provee. No somos nosotros que proveemos para el reino de Dios. Es Dios el que provee para nosotros. Y de los talentos, las capacidades, la economía, lo que Dios nos entrega, nosotros llevamos allí, y no llevamos, como dice el apóstol Pablo, por escasez. Llevamos porque sabemos de que el reino de Dios debe seguir avanzando y cada vez con más fuerza y con más fortaleza. Así es que tenemos esas enseñanzas que el Señor ministra en nuestras vidas. En este cuarto milagro, la palabra clave es: Dios es proveedor. Él ministra y ministra en abundancia. Créale al Señor. Créale al Señor. Así es que, sintetizando lo que hemos mencionado en estos 4 milagros, no olvidemos: primero, la purificación. Dios viene a purificar al ser humano, al sujeto. Dios viene a que andemos en fe, actuemos en fe, creámosle a Él. No seamos negativistas, no pensemos que la obra de Dios se va a hacer conforme a nuestras fuerzas, conforme a nuestros talentos, nuestras capacidades, porque estaríamos muy equivocados. La obra del Señor sigue adelante porque está centrada en la persona de Cristo Jesús. En tercera instancia estamos diciendo que el Señor es deidad, Él es Dios. Jesús de Nazaret es Dios con nosotros. Él ministra en nuestras vidas. Él purifica, Él es fe, la fe que debemos tener en Él, creer en el Dios Todopoderoso. Él es Dios con nosotros, deidad. Y cuarto, Él ministra en abundancia. Él es proveedor. Él quiere proveer para tu vida. Hay una enfermedad y quiere traer bendición para tu vida, quiere proveer para tu vida la sanidad. Tienes una dificultad en tu empleo, Él quiere proveer para tu vida, pero créele, acércate a Él, y porque el Dios Todopoderoso ministra de una manera especial. Tienes una situación tensa financiera, el Dios quiere proveer también para tu vida, porque Dios es proveedor, y cuando le entendemos a Él, cuando andamos en esa sintonía, déjeme decirle, Él trae abundancia. Porque Él provee y trae en abundancia, va a sobrar. Vamos a sentir que el Señor nos está dando demasiado y le decimos al Señor: Señor, pero es demasiado. Y el Señor dice: tengo más para ti, porque yo soy el Dios proveedor. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret por cada persona que ha escuchado tu palabra. Señor, allí la necesidad donde hay. Algunos, Señor Jesús, han sido diagnosticados con algún tipo de enfermedad y tú quieres traer, Señor amado, esa bendición ahora, porque tú traes, Señor amado, la provisión y vas a dar esa sanidad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú vas a ministrar, oh Dios de los cielos y de la tierra. Hay personas, Señor Jesús, que tienen alguna situación tensa, Señor amado. Señor, ha partido un ser querido y ahora, Señor, queremos llevar bendición a esa vida, Señor. Fortalécele, porque ese vacío que hay en el corazón del hombre, del sujeto, Señor amado, tú vas a llenarle, oh Dios de los cielos y de la tierra. Señor, bendice todas las vidas, escucha las peticiones y trae en abundancia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder.
Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Yo al amar los carros del faraón. Oh, 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 hey, hey, la 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 Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo a la mar nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Los carros del faraón. Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Yo a la mar los carros del faraón. Oh, 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 hey, hey, la 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 Si usted tiene niños entre 3 y 12 años, permanezca en sintonía. Llámelos y que estén también muy atentos porque ya mismo empieza Confra Kids. Hola, hola, Dios los bendiga. Un saludo muy fuerte y muy especial para todos los niños y las niñas y sus familias que nos ven en esta oportunidad que nos regala Dios para recibir de su palabra y su enseñanza en esta nuestra tercera parada, en este gran viaje que iniciamos con Jesús. Nuestro tema del día de hoy en esta tercera parada se llama Dios sabe lo que necesito y me lo da. Amén. ¿Qué haremos entonces hoy? Aprenderemos a confiar en la provisión de Dios cuando hay necesidad. Recuerden que les dijimos que el mapa que íbamos a seguir sería en el Evangelio de Mateo y algunas veces en el de Lucas. Bueno, nuestra ubicación de hoy en este mapa es la visita de los magos. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 2, verso 1 al 12. Niños y niñas, díganme ustedes. ¿Ustedes qué hacen cuando sienten mucho frío? ¿O qué hacen cuando tienen mucho calor? ¿O cómo se protegen cuando está lloviendo? Dios nos ama tanto que aunque cada clima tiene una necesidad, Dios siempre nos provee lo necesario para las necesidades de cada clima, como lo acabamos de ver en las imágenes. En la clase anterior, todos juntos hicimos una gran celebración. Celebramos el nacimiento de Jesús y también nuestro nacimiento a una nueva vida que Dios nos regala. Y esto solo es posible cuando recibimos al Señor Jesús en nuestros corazones y le entregamos toda nuestra vida. Hoy conoceremos unos viajeros que vinieron a darle la bienvenida a Jesús cuando nació. Pero no solo eso, sino que a través de ellos veremos cómo Dios, nuestro Padre, nos provee en todos los momentos de nuestras vidas. Estas tres personas
no llegaron a visitar a Jesús con sus manos vacías, sino que llegaron con regalos para Jesús. Estos magos encontraron a Jesús acostado en un pesebre. ¿Esto qué nos indica entonces? Nos indica que Jesús no tenía muchas comodidades cuando nació, porque nació en un lugar donde los animalitos se criaban y donde ellos permanecían. Los regalos que ellos trajeron a Jesús eran todos muy caros y costosos. Aunque él nació en un pesebre, fue recibido como rey. ¡Qué hermoso!, ¿verdad que sí? Dios los envió desde muy, muy lejos y sin importar la distancia, Dios utilizó a estas personas para darle a su Hijo Jesús lo que él necesitaba, porque era su Hijo, es su Hijo. Y acá los quiero invitar a algo muy especial. Vemos que estos 3 viajeros llegaron a Jesús con las manos vacías. No, con las manos llenas y con lo mejor que ellos tenían. Asimismo deben de ser ustedes, debemos hacer nosotros. Siempre que nos presentemos delante de Jesús, debemos hacerlo con lo mejor de nuestras vidas. Debemos darle la mejor alabanza, la mejor exaltación. Debemos de darle siempre la honra, la gloria. Y con nuestra forma de vivir, siempre ser lo mejor para Dios, ese olor grato para Él. Entonces, ¿cuáles son las primeras necesidades de un niño según las edades de cada uno de ustedes? Quizás ropa, salud, comida, la familia y muchas otras cosas más. Entonces, ¿cómo suple Dios nuestras necesidades? Con el trabajo de los padres, y también a través de personas generosas que nos ayudan, como lo acabamos de ver con estos 3 magos. Dios es nuestro Padre y sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Una muestra de ello es que nos abriga cuando tenemos frío, nos refresca cuando hace calor y nos da techo para cubrirnos cuando llueve. Y ha puesto a los papitos y a muchas otras personas para ayudarnos. Pero Dios no solamente suple nuestras necesidades físicas, sino nuestras necesidades emocionales y espirituales también. Cuando de pronto tenemos un dolor, Dios envía sanidad, medicina. Cuando estamos tristes, Dios manda su Espíritu Santo para que se lleve toda tristeza y traiga gozo. Dios está atento de todo lo que nosotros como sus hijos necesitamos. Los invito entonces para que hagamos una oración y esa oración la vamos a llamar carta de agradecimiento a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos has dado. En esta carta queremos expresarte y agradecerte porque has sido muy bueno con nosotros y con nuestras familias. Gracias por ser el mejor Padre y siempre cuidar de nosotros y estar tan atento a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús oramos para que conforme a tus riquezas en gloria suplas a cada niño y a cada niña, a sus familias, todo lo que les falte conforme a tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero ver un gran amén en cada uno de ustedes con ese corazón grande, 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 dándole gracias a Dios. Y la invitación es que durante esta semana tengan esa actitud de agradecimiento y puedan decirle a sus papás gracias porque ellos son ese instrumento que Dios usa para bendecirles y proveerles todo lo que necesitan. Dios los bendiga.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha recibido. Si le ha gustado este video, por favor, denle like, suscríbase a nuestro canal y divúlguelo con otras personas que usted conoce, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.